vamos a solicitar a la Secretaría que dé lectura de la cuenta. Gracias. Después vamos a dar la palabra solo respecto a la cuenta. ¿No está funcionando? Sí. Sí. ¿Con la cara? Sí, con la cara. No, Lo vamos a agregar. ¿Cuál de todas sus caras de político? Voy a dar la cuenta por mientras. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas y diputados Erich Gross, Álvaro Jofré, Pierre Carlesi, Hans Marowski, Paulina Muñoz, Gloria Navillán, Cristóbal Urrutico Echea y Germán Verdugo, que amplía hipótesis de ingreso de fuerzas de orden y seguridad a recintos universitarios y colegiales. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Natalie Castillo, Ana María Gasmuri, Lorena Pizarro y Carolina Tello, que modifica la ley 20.027 en materia de cobro de créditos de educación superior para fortalecer las garantías del debido proceso. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados porque comunica que la sala, a solicitud de la diputada Gloria Navellán, acordó remitir a la Comisión de Hacienda en carácter de comisión técnica el proyecto de ley que modifica la ley 20.027 en materia de cobro de créditos de educación superior para fortalecer las garantías del debido proceso, inicialmente asignado a esta Comisión de Educación. Correo electrónico de la diputada Natalia Castillo, a través del cual solicita considerar en puntos varios la solicitud que hace la Comisión de conceder audiencia al Directorio Comunal de La Serena del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, a fin de que expongan sobre la grave situación de deuda previsional que afecta a sus colegiados de La Serena. Destaca que representantes de ese directorio ya sostuvieron reuniones presenciales con los ministros de Educación y de Hacienda durante el mes de febrero del año en curso, en las que se abordó la necesidad de asegurar la continuidad del plan de pago vinculado a la implementación de la ley 21.040. Oficio del rector de la Universidad Austral de Chile por el que excusa su inasistencia a esta sesión por las siguientes razones. Tener que asistir a otras actividades de relevancia institucional, particularmente a reuniones del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile, CRUCH, en la región del Ñuble. Actividades que se realizarán durante los días 22 y 23 de abril. Señala además que con fecha 15 de abril concurrió a la Comisión de Educación del Senado invitación cursada para los mismos fines para los cuales se le ha invitado en esta ocasión. Agrega que a la fecha no existen nuevos antecedentes relevantes que informar que sean distintos a los previamente informados ante el Senado. Y en este sentido remite una minuta con la descripción de hechos relatados en el Senado. Es toda la cuenta, presidente. Se ofrece la palabra, diputado Pardo, en primer término. Sobre la cuenta, presidente, la respuesta del rector me parece inapropiada, por decirlo lo menos. Esta comisión y esta Cámara tiene un rol constitucional de fiscalización que no tiene el Senado, y las materias que le haya informado al Senado responden a las preguntas que le puedan haber formulado en el Senado, distintas a las que podamos tener interés nosotros en formularle. Por lo tanto, yo solicito que se le cursa nuevamente una invitación y se le haga presente la diferencia que hay entre comparecer a la Comisión de Educación del Senado y comparecer a esta Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Ok, vamos a tomar el acuerdo. Diputada Becerra. Muchas gracias, presidente. Respecto al mismo punto que menciona el diputado Luis Pardo por su intermedio, en el punto número 6, en donde el rector entrega las excusas del caso, él indica que a la fecha no existen nuevos antecedentes relevantes que informar, que sean distintos a los previamente informados ante el Senado de la República. Lo cual lamentablemente considero que es de lleno mentira, porque la Comisión del Senado indicó que las personas que participaron en estos hechos no eran estudiantes y en las últimas horas se conoció que efectivamente sí lo eran. Por tanto, sí hay nuevos antecedentes que él pueda entregar a esta comisión, sumándome a lo que indica el diputado Luis Pardo. Muchas gracias, presidente. Diputada Serrano. A propósito, que no lo veo en la cuenta, ¿hay alguna excusa de la ministra por no asistir a esta comisión? Porque ya había subsecretario, entonces quería saber si la ministra viene, y si no hay una justificación me gustaría que dejar en constancia que yo no di la unanimidad para que esté el subsecretario mientras no llegue la ministra. Siempre invitamos a la señora ministra y al subsecretario. La invitación fue en ese sentido, por lo tanto el subsecretario también está invitado.
no hemos recibido excusas de la señora ministra, pero sí el señor subsecretario fue convocado porque vamos a ver el proyecto que está en tabla y que tiene urgencia. Sí, por cierto, por cierto. Vale. Sí, presidente, el ministerio no fue formalmente invitado a esta sesión. Lo que pasa es que la sesión se cambió el día de ayer, cuando recibimos la excusa del rector. Entonces, no invitamos formalmente, pero siempre se le manda a al ministerio una ¿cómo se llama? No una citación, un aviso de que la comisión va a sesionar. Y ellos pueden asistir o no según. Sí, diputada, lo que yo estoy diciendo es la norma general. Siempre invitamos a la ministra e invitamos al subsecretario. Lo que dice la Secretaría es efectivo. Tuvimos que cambiar sobre la marcha por la excusa que había enviado el señor rector de la Universidad Austral y que no podía asistir. Y por eso se omitió la invitación formal, pero normalmente lo hacemos de esa forma y usted es testigo de que en el periodo pasado también fue de la misma forma. Ya, muchas gracias, presidente. Yo comprendo lo que usted está diciendo, pero la citación es clara, es a la ministra. Y no tenemos una nota de la ministra. Yo creo que también es importante hacer ver, sobre todo cuando tuvimos una tramitación del proyecto de escuelas protegidas, que quien daba principalmente la argumentación por parte del ministerio era el subsecretario. Y hubo una escasa participación de la ministra. A mí no me gustaría que esto terminara siendo la regla general. Es por eso que hago la observación. Si es solo por esta vez y porque se cambió la citación a último momento, yo doy el acuerdo para que esté el subsecretario, pero no me gustaría que fuera la tónica, presidente, para que usted le pueda también transmitir a la ministra. Así se hará, diputada. Diputada Charpentier. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como hemos constatado, debido a la inasistencia del rector de la Universidad Austral, de que simplemente decidió no dar la cara en esta instancia, quiero argumentar por qué razón esta comisión debiera citarlo nuevamente. Primero, porque las agresiones de las que fue víctima la ministra Lincolao en la Universidad Austral son de extrema gravedad y son una expresión más de normalización de la violencia en la educación superior. Segundo, porque la propia universidad ha actuado de manera a lo menos cuestionable por la lentitud en la aplicación de las sanciones en virtud de su reglamento interno. El rector, además, en el Senado indicó que los estudiantes que posteriormente fueron detenidos no eran universitarios, ni tampoco de esa casa de estudios, en circunstancias que posteriormente se verificó lo contrario por distintos medios de comunicación. Y existen distintas versiones respecto a los hechos que no son consistentes. Y tercero, porque ahí la universidad tiene un deber institucional, presidente, que no puede eludir. Es una universidad que ejerce una función pública y además recibe recursos públicos. Y por tanto, cuando el rector decide no venir a dar explicaciones a la Cámara respecto de lo que hemos solicitado, lo que hace es oscurecer aún más los hechos y el manto de dudas, más que de certezas, que hemos visto después de estos hechos. Y por lo tanto quisiera sumarme a la petición del ministro Pardo, atendido estos argumentos, de que la comisión vuelva a citar y que le dé otra oportunidad al rector de aclarar sus propios dichos en el Senado y que contrastan con lo que ha trascendido en distintos medios de comunicación, presidente. Gracias. A ver, respecto del punto, hay coincidencia entre los diputados que han intervenido respecto del tema, y yo debo no agregar, sino que confirmar. Efectivamente, aquí la función, si bien es cierto, es legislativa en ambas cámaras, nosotros tenemos como Cámara de Diputados una de las funciones es fiscalizar. Y esto de la presencia del señor rector va en esa dirección, fiscalizar los actos, en este caso que
en que ha incurrido o no ha incurrido la rectoría. Y sí, me voy a referir a eso. Y en segundo término, la diputada Charpentier agrega de que efectivamente aquí hay dos versiones, una versión original que el rector manifiesta de que no serían alumnos de la universidad, y hemos conocido a través de los medios de comunicación que efectivamente son ¿ya? Estudiantes de la universidad, por lo tanto hay nuevos antecedentes y amerita que efectivamente lo convoquemos nuevamente. Por otro lado, en relación a la sugerencia que había hecho el diputado Barría, debemos informar lo siguiente. Hasta el día de ayer no teníamos confirmación de la concurrencia de la delegada. Y ya teníamos el antecedente de que el rector se había excusado. Tomamos la decisión de cambiar la tabla y no teníamos la respuesta aún de la delegada. La decisión de cambiar la tabla la tomamos ayer. Y la delegada llamó hoy día en la mañana para confirmar que venía. Y como no venía el rector, dijimos, hagamos la convocatoria para ambos nuevamente, para que puedan concurrir y entreguen los antecedentes que cada uno de los integrantes de la comisión así lo requieran. Por tanto, si lo tienen a bien, tomamos la decisión de convocarlos nuevamente para la próxima sesión, a ambos. ¿Habría acuerdo? Perfecto. Así se acuerda, al rector y a la delegada. Sí. A continuación, a la orden del día. Y entrando en la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de iniciar el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales. De origen en una moción de la senadora y los senadores Paulina Núñez, Gustavo Sangüesa, Matías Walker, la ex senadora Carmen Gloria Aravena y el ex senador José García, en segundo trámite constitucional con urgencia de calificada de suma. Y en razón de lo anterior, hemos invitado, entre otros, al presidente de la Fundación Educacional Manso de Velasco y director representante legal del Colegio Manso de Velasco de la comuna de Melipilla, señor Alejandro Mánquez Campos. También hemos invitado al señor vicepresidente de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados de Chile, AG, señor Hernán Saldaña Castillo, quien se encuentra conectado a la sesión. ¿Es así, señor Saldaña? ¿Está conectado? Está bien. Buenas tardes, señor presidente. Sí, estoy conectado. Muchas gracias. Bienvenido. Ya le vamos a dar la palabra. Y también hemos invitado a la investigadora de Horizontal Chile, la señora Fernanda Castillo, quien también se encuentra conectada a la sesión. Señora Fernanda, ¿está conectada? Hola, señor presidente. Sí, me encuentro conectada. Bienvenida, y ya le vamos a dar la palabra también. Y finalmente, no finalmente, y el director de incidencia de pivotes, señor José Antonio Valenzuela, quien también se encuentra conectado, y le acompaña el director de área de educación, señor José Manuel Astorga. ¿Ambos se encuentran conectados? Sí, señor presidente, acá estoy conectado, José Manuel también. Bienvenidos. Bien. En primer término le vamos a dar la palabra al señor presidente de la Fundación Manso de Velasco y director
y representante del Colegio Manso de Velasco de la comuna de Melipilla, don Alejandro Mánquez. Don Alejandro, gracias por aceptar esta invitación y tiene 10 minutos para su intervención. Tiene la palabra. Presidente. Gracias, señor presidente, y por su intermedio saludo a todos los diputados de esta comisión. En primer lugar, quiero decirles que el colegio que represento tiene 30 años de experiencia. En el ranking nacional de pruebas PAE de los establecimientos educacionales subvencionados de Chile, se ubica en el año 2026 en el lugar 31. El año 25 se ubicó en el lugar 25. Y en pandemia, en PAES también nos localizamos en el lugar número 11. Y la agencia de calidad siempre nos ha clasificado como un colegio de alto desempeño. Y es un colegio pequeño de 390 alumnos y que se localiza, como dijo el presidente, en Melipilla. Con esta experiencia y con estos resultados en calidad que aún no nos tienen totalmente satisfechos, vengo a dar mi opinión respecto de este proyecto y por lo tanto quiero hacer un alcance en cómo lo haré. No sé si me pueden dar la pantalla, por favor, para darle inicio. Ahí está. Mire, ahí muestra una carta que envió al Mercurio el señor Ricardo Retamal, que es de la Corporación Educativa CRASO de Paine. Y él dice que en el año 2021 la corporación solicitó el reconocimiento oficial para un colegio en Paine. Y sin embargo dice que como el plazo para responder son 90 días, resulta que el Ministerio de Educación se tomó 5 años para rechazar. Lo curioso, dice, de que él y sospechoso es que la fecha de rechazo es el 10 de marzo del 2026. Finaliza, yo creo, para destacar que la ineficiencia o un portazo de despedida. Ahora, cuando la burocracia ignora, dice, sus propios plazos legales, no solo frena la inversión, sino que deja a cientos de familias sin el derecho a elegir dónde educar a sus hijos. Quise partir con esta carta pública porque de alguna manera representa la situación en la cual se encuentra la educación en Chile. Y acto seguido aquí hay un gráfico que muestra la tendencia del promedio OCDE de las pruebas PISA. Si ustedes ven, había una tendencia se mantenía hasta el año 2012, en el año 2015 empieza a declinar y a partir del 2018 cae fuertemente. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, nosotros vemos también que los resultados, después de la promulgación de la ley 2845, en todos los colegios públicos es conocido los bajos resultados que tienen, partiendo por los colegios emblemáticos. La educación subvencionada se ha mantenido, pero también ha bajado porque solamente resaltan los colegios privados. Y por lo tanto, eso muestra de que la educación tanto subvencionada como la pública, de hecho que han tenido un deterioro en este periodo, en los últimos 10 años. ¿Ya? Ahora, aquí habla puse unos puntos de la ley 2845 en el cual dice que la educación primaria, parvular y secundaria está regulada por el Estado mediante lo siguiente: la admisión de alumnos centralizada. El Estado, estimados diputados, cada año le dice a cada colegio qué alumnos debe educar. El colegio no interviene en la selección de alumnos, en absolutamente nada.
el sistema de remuneraciones de los colegios particulares y públicos están regidos por la carrera docente y determinan la remuneración mínima docente y otros ítems claramente especificados que se pagan. Y el sostenedor podría pagar adicional si es que lo quisiera. Por otro lado, la fijación del copago a los colegios FICOM más el sistema de subvención determina el ingreso de cada colegio de acuerdo a la asistencia y por lo tanto es algo totalmente regulado. Por último, tenemos la Agencia de Calidad de la Educación, que tiene las pruebas estandarizadas y clasificación del desempeño de los colegios. Y por último, tenemos la Superintendencia de Educación, que yo puse supervisa, pero fiscaliza la acción educativa en todos los espacios en los colegios. ¿Ya? Por lo tanto, hay un cruce horizontal del Estado en la educación. Y eso es importante que nosotros y ustedes como autoridades deben conocerlo. Y deben saberlo. Bueno, lo reflejan en las realidades que ven cada uno y de acuerdo a sus comunidades, a las comunidades que ustedes representan. Pero, en definitiva, esto es un corte horizontal del Estado y que estamos en esta situación. Quiero mostrar ese gráfico de la OCDE, de la Comparación Internacional de Puntajes de Matemática, en la cual Chile tiene el puntaje 412, Latinoamérica tiene el 373 y el promedio OCDE es 472. El puntaje más alto lo tiene Singapur, que son 575 puntos. Si ustedes ven las distancias de cada uno para llegar ya a los promedios OCDE y para llegar al primero, son demasiado extremas. Y por lo tanto, si nosotros queremos avanzar en desarrollo, que es lo que nos compete a nosotros como colegio, es algo que a mí en lo personal como representante de la Fundación me preocupa, y por lo tanto yo insto también a que ustedes como autoridades se preocupen de la situación, porque no tiene, por los números no tiene buena presentación. Ahora, voy a pasar, señor presidente, a parte de los puntos del proyecto. En el artículo 1, en el cual agrega que o bien tienen respecto a un título de mera tenencia en virtud de un contrato de arrendamiento. Es decir, ahora, mediante este proyecto de ley, las fundaciones pueden operar bajo un sistema de propiedad, un sistema de arrendamiento y un sistema de comodato, ¿ya? Pero resulta de que si voy y hago una contraparte de inmediato a las disposiciones transitorias, nuevamente en el proyecto de ley, y que es lo que yo quiero observar como preocupación, si bien es cierto, nos extiende un poco el tiempo de operación, ¿ya? Pero sí ya lo limita que a partir los colegios que hicieron el trámite de fundación o de fundaciones sin fines de lucro al 30 de junio, ¿no es cierto?, pueden operar hasta el 30 de junio del 2032, y los que hicieron anteriormente lo pueden hacer hasta el 2036. Entonces, estos estimados diputados, este es un tema que nosotros educamos generaciones, y por lo tanto no es algo transitorio, ni es algo que tenga tiempo limitado, así como se da aquí una garantía que es beneficiosa a la situación actual que tenemos, porque en este momento, el próximo año se vencían los arriendos, ¿ya? Y ahora si se vencían los arriendos, nuevamente entrábamos y nos caía la guillotina que todas las fundaciones tenían que ser propietarias de las instalaciones. Ahora hay una postergación. Nuevamente a 6 años. Ahora, resulta, estimados diputados, que del proyecto de ley aplicando lo que dice la ley 20.845, solamente de los 5.000 colegios, solamente 266 han hecho compra de sus instalaciones, y
297 colegios los han comprado, son 266 sostenedores y 297 colegios. Es decir, de aquí hubieron sostenedores que vendieron más colegios que uno, porque los sostenedores son 266 y hay 297 colegios que se compraron. Por lo tanto, yo diría de que aquí opera un parte de lo que, como nos trataron tan mal, porque éramos los mercaderes de la educación, este es un colegio pequeño, como le digo, y a nosotros al final también, si bien es cierto, puede que haya venido colegios con propietarios de sostenedores que tenían muchos colegios, pero también estábamos los pequeños y a todo el sable nos cortó igual. Entonces, esa es una observación importante desde mi punto de vista, al proyecto de que, bien, esto es mejor que lo que existe hasta ahora, porque de alguna manera extiende el plazo de arrendamiento. Pero no es lo que nosotros esperamos. ¿Qué es lo que y cómo vamos a despegar de piso hacia arriba si están limitados, ¿no es cierto? El cómo los sostenedores vamos a sustentar la continuidad de los colegios. Por otro lado, está el tema del FICOM, que es algo que no se ha tocado ya. Y por lo tanto, yo lo veo como algo importante. Y por último, quiero referirme al tema de donde se habla para efectos de poder incorporar nuevos colegios, y es para facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales, que también me parece bien, pero también está estructurado dentro de un sistema totalmente regulado. ¿Por qué? Porque el SAE es el que regula y por lo tanto es el Estado el que va a definir la demanda insatisfecha, ¿ya? Y eso yo también creo de que, porque debería ser como era antes. Aquí hubo una invitación, estimados diputados, en tiempo cuando nosotros creamos el colegio hace 30 años, que me parece haber leído la del presidente Frey, en la cual había una invitación a que los privados pudieran participar en la educación del país. Y eso se truncó con la ley 20.845. Muchas gracias, señor presidente. Le reitero los agradecimientos, don Alejandro, por, en primer término, aceptar la invitación y lo segundo, por el aporte que hace para la discusión de esta importante iniciativa. Gracias. Voy a dejar a continuación, también por 10 minutos, al vicepresidente de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados de Chile, AG, señor Hernán Saldaña. Don Hernán, tiene la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, saludar a todos los diputados y diputadas presentes en esta sesión y a los demás invitados, y dar las gracias también por la invitación. Yo represento a la CCPS, la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados, institución gremial que desde hace más de 15 años, ¿cierto?, defiende los intereses de los pequeños y medianos sostenedores a nivel nacional. Representamos a más de 300 sostenedores. Y personalmente soy profesor normalista. He estado a cargo del Colegio Polivalente La Alborada Puente Alto desde el año 2004, 22 años a la fecha. Colegio altamente vulnerable, con una matrícula de 1.000 estudiantes. Señor presidente, en relación al proyecto que nos convoca hoy día, decir que agradecemos, ¿cierto?, que el honorable Senado haya iniciado esta iniciativa, valga la redundancia, dada la importancia que tiene para los sostenedores de Chile, ¿cierto? Dos temas que son fundamentales: el aumentar la oferta educativa en Chile y también dar certeza jurídica a los sostenedores, ¿cierto?, que están trabajando actualmente y a aquellos que se quieran integrar. Es realmente, ¿cierto?, una certeza que Chile tiene déficit de oferta educativa, especialmente en algunas regiones, donde esa oferta educativa o la falta de oferta, ¿cierto?, es realmente dramática, como las regiones del norte de Chile, del norte grande, y también en algunas zonas y en algunas comunas del Gran Santiago y de las grandes urbes. Sabemos, ¿cierto?, que la matrícula no se distribuye uniformemente a nivel nacional, eso es evidente, por lo tanto hace mucha falta que se abra la posibilidad de que se creen nuevos colegios. La ley hasta ahora, ¿cierto?, ha avanzado bastante bien y ha ido solucionando varios nudos,
pero todavía persisten algunos que para nuestro gusto son bastante preocupantes. Sobre todo, ¿cierto?, el que la norma establezca que para crear un nuevo colegio, ¿cierto?, se le prohíba a ese sostenedor arriendos relacionados. Se le prohíben los arriendos relacionados. Ya, por lo tanto, evidentemente, no vamos a encontrar nosotros un inversionista, ¿cierto?, que esté dispuesto a construir un colegio o a comprar un local apropiado para instalar un colegio y entregárselo a alguien que no conozca. Ahí tiene que existir una relación de confianza, ¿cierto? Porque evidentemente los contratos de arriendo y los proyectos educativos, como decía mi colega, ¿cierto?, Manque, son de largo plazo, son por generaciones. El ejemplo, el colegio que yo manejo, como les mencionaba recién, ya va a cumplir 42 años ya en la comuna de Puente Alto. Por lo tanto, hay una contradicción en el proyecto a como está la fecha, porque si efectivamente queremos, ¿cierto?, queremos que se abran nuevos colegios, hay que permitir, ¿cierto?, que puedan después el propietario de ese bien raíz, ¿cierto?, establecer un contrato con alguna corporación o ¿cómo se llama?, o asociación sin fin de lucro que le asegure que le va a pagar el arriendo. Por lo tanto, ese es un tema que sería interesante, ¿cierto?, que los legisladores lo pudieran revisar. ¿Ya? Está claro, ¿cierto? Nosotros estamos acompañando este proyecto desde el año pasado y está claro que, igual que hicimos con la ley de inclusión, que también la acompañamos durante varios años, ¿cierto?, que el espíritu del legislador, ¿cierto?, fue que no hubiera lucro en la educación escolar. ¿Ya? Y el no al lucro efectivamente se logra a través de regular los arriendos. Sabemos muy bien, ¿cierto?, que los arriendos están fuertemente regulados, ¿cierto?, en términos de monto por la ley 20.845. Ya el arriendo no puede ser más de un 11% del avalúo fiscal del inmueble, ¿cierto?, dividido en 12 meses, en 12 cuotas mensuales. Por lo tanto, ya con eso, la posibilidad de lucrar se cortó. Por lo tanto, no tiene sentido, ¿cierto?, que se ponga otra cortapisa, ya que con la misma finalidad de que no haya lucro, a través de prohibir, ¿cierto?, que haya arriendo entre relacionados para la creación de nuevos colegios. Por otra parte, también quisiéramos enfatizar de que la misma dificultad o dificultades parecidas, ¿cierto?, encontramos cuando colegios existentes quieren ampliar la oferta educativa, quieren construir un par de salas, ¿cierto?, porque están viendo que tienen muchas matrículas, están recibiendo apoderados que buscan desesperadamente colegio, y cuando lo quieren hacer, ¿cierto?, evidentemente se encuentran con muchas trabas desde el punto de vista burocrático. Para información de algunos que tal vez no lo conozcan, nuestro sector es el único que tiene que recibir 2 autorizaciones sobre la infraestructura. Una autorización de la municipalidad a través de la Dirección de Obras y después una autorización de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación. Y cada vez que se sortea la barrera de la municipalidad, de la Dirección de Obras, la barrera del ministerio es más difícil de sortear, porque se nos exige, ¿cierto?, que para la construcción de un par de salas nos revisen el colegio completo, como si el colegio completo se fuera a autorizar. Y evidentemente exigen esa revisión con las normas actuales. Y muchas veces esas normas actuales no se pueden cumplir a cabalidad. Por lo tanto, ahí nos encontramos con que sostenedores con muy buena voluntad han abierto colegios, han abierto cursos, ¿ya? Y todavía, ¿cierto?, han pasado meses y años en que el ministerio no les autoriza la subvención y no les paga. Lo que para nosotros, evidentemente, es altamente preocupante. Por lo tanto, habría que también revisar cómo se puede resolver eso. Y finalmente, como bien decía mi colega Manque, reafirmar de que en realidad el mecanismo de compraventa que diseñó la ley 20.845, ¿cierto?, para obligar, entre comillas, ¿cierto?, a que los colegios fueran, las corporaciones o fundaciones sin fin de lucro, fueran dueñas del bien raíz en la que funcionan, realmente ha sido un fracaso. Hay que reconocerlo. Desde el año 2015 a la fecha, como él bien decía, solamente menos de 300 colegios o menos de 300 edificios han podido ser vendidos, lo que refleja de un universo de más de 5.000 colegios particulares subvencionados a nivel nacional. O sea, ni siquiera un 5% de los colegios han podido implementar este mecanismo, lo que refleja que no es culpa de los colegios ni de los bancos, sino que es culpa del mecanismo mismo. Por lo tanto, el desafío es buscar la forma, ¿cierto?, de crear un mecanismo que sea efectivamente factible, ya, para el sostenedor, para los bancos y para el Estado, que en este momento, ¿cierto?, es el aval de este sistema. Pero como no es esa
la finalidad de esta ley, de esta comisión, decir entonces que eso este factor con mayor razón justifica de que de una vez por todas, ¿cierto?, se le entreguen a los sostenedores la certeza jurídica de que los arriendos, ¿cierto?, sean a plazo indefinido, ¿ya? Con relacionado o sin relacionado, es un tema que se puede discutir, pero lo importante es que de una vez por todas, ¿cierto?, eso se pueda ya quedar sentado en la ley y no quede sujeto a interpretaciones como ha sido hasta la fecha. De esa manera vamos a darle certeza jurídica a las corporaciones, a los propietarios del bien raíz, a los apoderados y a los estudiantes, ¿cierto?, que tienen la confianza o quieren tener la confianza de que su colegio va a poder seguir funcionando por mucho tiempo más, como en el caso nuestro, ¿cierto?, 40 años o más, ¿ya? Eso es en general lo que nosotros queremos plantear en este momento, dado el tiempo que tenemos, a disposición de esta comisión para que en el futuro, ¿cierto?, podamos ser invitados nuevamente para discutir algún tema o algún detalle en específico, pero eso es lo que quisiéramos plantear en nombre de nuestra asociación gremial. Muchas gracias, señor presidente. Don Hernán, su participación y decirle, por cierto, que el objeto de estas sesiones y escuchar a algunos invitados es precisamente para recoger algunas sugerencias que algunos, si no todos, de los diputados integrantes de la comisión pudiéramos transformar en algunas indicaciones para ir dando respuesta a estas inquietudes que ustedes van planteando. Por cierto que hay algunas que podríamos no tener la facultad, pero sí hay otras en que a lo mejor nosotros podríamos tener la posibilidad de indicarlas. Así que le agradecemos su aporte y sugerencias que nos ha hecho a través de su intervención. A continuación voy a dejar a la investigadora de Horizontal Chile, la señora Fernanda Castillo. Fernanda, usted tiene la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Reciba usted un cordial saludo y también quiero saludar por su intermedio a los diputados, diputadas y autoridades presentes. Hoy me dirijo a usted, presidente, a la Comisión de Educación en el marco del análisis del proyecto de ley que modifica facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales. Este proyecto es relevante porque toca directamente lo que hemos estudiado desde Horizontal, las restricciones de la Ley de Exclusión o Ley 20.845, impone a la apertura de nuevos establecimientos particulares subvencionados. El objetivo de esta presentación es aportar evidencia empírica sobre el alcance de estas restricciones en el territorio nacional y proponer criterios que orienten la discusión de esta iniciativa legislativa. En 2015, la Ley de Inclusión incorporó dos nuevos requisitos que deben cumplir los establecimientos particulares subvencionados para recibir financiamiento estatal por primera vez: acreditar demanda insatisfecha en el territorio y demostrar que no existe un proyecto educativo similar en la zona. Sin embargo, ambos requisitos presentan problemas. En el caso de la demanda insatisfecha, el mecanismo no distingue si la oferta existente es de buena o mala calidad. Además, pone el peso de la prueba sobre los potenciales sostenedores, quienes deben demostrar ex post que la demanda existe. Y en el caso del proyecto educativo similar, la determinación de similitud queda a discreción del Mineduc. Como verán a continuación, el efecto práctico de estos obstáculos ha sido una caída sostenida en el número de colegios particulares subvencionados. En este gráfico podemos ver con claridad el impacto de la Ley de Inclusión sobre el sistema. A partir del 2015, la cantidad de establecimientos particulares subvencionados cayó de manera mucho más pronunciada que la de los colegios públicos. Mientras los particulares subvencionados crecieron un 33% entre 2005 y 2015, entre 2015 y 2025 cayeron un 11%. Esta diferencia no puede explicarse solo por tendencias demográficas o de demanda. La evidencia apunta directamente a las nuevas restricciones legales como el factor que desincentivó la apertura y sostenimiento de colegios particulares subvencionados. Esto tiene consecuencias directas para las familias: menos opciones, menos competencia entre establecimientos y potencialmente menor presión por la calidad. Veamos ahora cómo se calcula exactamente la demanda insatisfecha.
Según la normativa vigente, el proceso consta principalmente de 3 pasos. Primero, se estima la demanda potencial, o sea, se toma la población del territorio en los rangos etarios que corresponden a los cursos solicitados y se le restan los alumnos matriculados en establecimientos pagados o subvencionados no gratuitos. Segundo, se calculan los cupos disponibles, esto es, que se suman los alumnos matriculados en establecimientos gratuitos con subvención estatal, más las vacantes sin cubrir en el último proceso de admisión. Y por último, la demanda insatisfecha es la diferencia entre ambas cifras. Si el resultado es negativo, la demanda insatisfecha se considera igual a 0 y el establecimiento no puede abrir. El problema de fondo es que este cálculo trata todos los cupos como equivalentes, sin importar si el establecimiento que los ofrece es de buena o mala calidad. Los resultados de aplicar este cálculo son contundentes. Más de 260 comunas quedan con demanda satisfecha, lo que significa que en ellas no sería legalmente posible abrir ningún nuevo colegio particular subvencionado bajo las condiciones actuales. Esta restricción no afecta solo a las zonas de alta oferta educativa, abarca territorios de muy distinta naturaleza y en muchos casos la demanda satisfecha realmente se explica simplemente porque hay cupos disponibles en establecimientos que las familias no necesariamente prefieren o que no cuentan con resultados adecuados. La tabla desagregada por región revela la magnitud del problema. En total, en el año 2025 hay 278 comunas con demanda satisfecha, donde no se podría abrir un nuevo colegio particular subvencionado. Estas albergan aproximadamente más, en verdad, de 1.2 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 14 años que dependen del financiamiento estatal para acceder a la educación. Destaca especialmente la región metropolitana, de 52 comunas, 21 tienen demanda satisfecha, cubriendo a casi 247.000 niños, niñas y adolescentes. Regiones como Los Ríos, Los Lagos, Acey, Aysén y Arica y Parinacota no tienen ni una sola comuna con demanda insatisfecha, lo que implica un cierre total a cualquier nueva iniciativa educativa privada con financiamiento público. Por el contrario, solo 67 comunas en el país cumplen este requisito. Esto refleja que el mecanismo actual restringe la oferta educativa de manera masiva e independientemente de la calidad real de los establecimientos existentes. A partir de este diagnóstico, planteamos 3 líneas de recomendaciones para la Comisión. La primera y más directa es derogar los artículos que establecen los requisitos de demanda insatisfecha y proyecto educativo similar. El artículo 2, numeral 7 de la Ley 20.845. El Estado debería tener una postura de apertura frente a los nuevos proyectos educativos, asegurando la calidad a través de otros mecanismos. En este nuevo esquema, la Agencia para la Calidad de Educación debería establecer estándares exigentes para los nuevos establecimientos y realizar acompañamiento permanente de forma que el control se haga por la vía de la calidad y no de la restricción de entrada. La tercera recomendación, de carácter intermedio, es permitir la apertura condicionada a una demanda mínima verificable. Esto significaría habilitar la entrada si el sostenedor acredita una matrícula proyectada suficiente y cumple con los requisitos regulatorios con supervisión continua del Estado, como lo han hecho otros países. En cualquier caso, el principio orientador debe ser que cada niño, niña y adolescente de Chile tenga acceso no solo a un cupo educativo, sino a una educación de calidad. Señor presidente, y con esto quiero cerrar, la Constitución Política de la República consagra la libertad de enseñanza con 2 dimensiones inseparables. El artículo 10 establece que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, lo que supone necesariamente la posibilidad real de elegir entre proyectos educativos distintos. El artículo 11, por su parte, dispone que la libertad de enseñanza incluye el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La regulación actual restringe precisamente este derecho, impide abrir establecimientos en la gran mayoría del territorio nacional, no por razones de calidad ni de pertenencia pedagógica, sino por la mera existencia de cupos, sin importar en qué establecimientos ni con qué resultados. Además, utilizando los datos de la Agencia de Calidad de Educación sobre categorías de desempeño, es posible proyectar que más de 300.000 niños y niñas de enseñanza básica podrían estar estudiando actualmente
en establecimientos clasificados en las categorías de desempeño insuficiente o medio bajo. La invitación es avanzar hacia un sistema que equilibre apertura con calidad, que permita nuevos proyectos educativos, pero que exija y fiscalice estándares, de modo que la competencia entre establecimientos se traduzca en mejores resultados para todos los estudiantes de Chile. Muchas gracias, señor presidente y honorables miembros de la comisión. Queda a disposición para responder consultas cuando sea pertinente. Le solicitaría si pudiera compartirnos con la Secretaría la presentación, por favor. Sí, señor presidente. A continuación, y finalmente, vamos a dejar al señor director de incidencia de pivotes, señor José Antonio Valenzuela. Muchas Don gracias, José Antonio, presidente. tiene la palabra hasta por 10 minutos. Sí, muchas gracias, presidente, por la invitación a presentar este proyecto. Agradecerle a usted y al resto de los integrantes de esta comisión y autoridades presentes. Antes de darle la palabra a mi colega José Manuel Astorga, que es quien ha estado trabajando y analizando este proyecto, contarle simplemente de forma muy breve que como pivotes nos interesó mucho estar y participar de la discusión de este proyecto. Nosotros somos un centro de incidencia muy dedicado a influir con propuestas en aquellas materias que consideramos fundamentales para el desarrollo futuro de nuestro país, una de las cuales sin duda es la educación y cómo se fortalece el sistema de provisión mixta chileno, y específicamente cómo generar propuestas que permitan generar mayor oferta educativa en el país, ayudar a que proyectos exitosos puedan escalar y llegar a más niños y niñas a lo largo de todo el territorio y evitar que persistan oferta de mala calidad o que pueda esta transitar por vías distintas a una baja espontánea en la demanda de matrícula. Le doy la palabra ahora a José Manuel, que va a opinar específicamente del articulado de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos por su intermedio, señor presidente. En primer lugar, nosotros desde Pivotes quisiéramos plantear que este es un debate que normalmente se manifiesta en dos posiciones antagónicas. Por un lado, quienes defienden la total libertad en la apertura de establecimientos educacionales y por otro lado, quienes defienden el esquema de la ley de inclusión que, además de los requisitos que ya se han explicado de demanda insatisfecha y de tener un proyecto educativo innovador, tiene, como explicaba muy bien don Hernán, una gran piedra de tope que es la exigencia para cualquier nuevo sostenedor que quiera abrir un establecimiento o que quiera aumentar su matrícula de ser dueño de la infraestructura, ser dueño del inmueble. Eso en términos prácticos implica que se le exige a ese sostenedor una inversión millonaria para poder desarrollar su proyecto educativo, cuestión que a diferencia de lo que ocurre respecto de sostenedores nuevos, respecto a los sostenedores que ya existían a la época de la dictación de la ley de inclusión, ellos pueden seguir arrendando. Y nosotros quisiéramos plantear que en la línea de lo que planteaba Fernanda, en estos dos mundos, creemos que hay una oportunidad muy relevante y probablemente va en el camino del medio de estas dos posiciones. En la línea de abrir responsablemente a quienes lo hacen bien, a quienes sabemos que lo hacen bien. En este sentido, lo primero que queremos hacer es explicar un poco cómo se engarzan estas dos normas, la ley de inclusión y la ley que crea el sistema de aseguramiento de la calidad. La ley de inclusión creó las restricciones que ya han sido mencionadas en el fondo y que significaron una restricción muy alta para la creación de nuevos establecimientos particulares subvencionados. Nosotros hablamos de un congelamiento de la oferta en aquellos sostenedores que existían al año 2015. Y en paralelo estaba el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, que mediante la ordenación de establecimientos en categorías de desempeño nos decía cuáles eran los establecimientos que lo hacían bien y cuáles eran los que no lo hacían tan bien. Si uno mira esos datos, haciendo agregaciones respecto de los últimos datos disponibles, nosotros no tenemos ordenación desde el año 2019, podemos llegar a la conclusión de que un 30% de los establecimientos se encuentra en categoría de desempeño medio bajo o insuficiente. Es decir, hay
1 de cada 4 niños o niñas en el país que asiste a un establecimiento que no ofrece condiciones de buena calidad. Y este problema, si uno lo desagrega por regiones, se intensifica en regiones como Valparaíso o la región de Atacama. Respecto de los datos del SAE, aquí siempre uno puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Si bien la mitad de los postulantes queda asignado en su primera preferencia, la otra mitad, que no queda asignado en su primera preferencia, en el fondo, queda en alguna de sus preferencias. Hay un grupo que queda en alguna de sus preferencias y un grupo muy importante que no queda en ninguna. Y que califican al sistema con nota roja, de 1 a 3. Un 22% de los apoderados está disconforme con el sistema de asignación y en nuestra opinión eso tiene mucho más que ver con la calidad de las opciones disponibles que con el sistema mismo. Cualquier sistema de asignación va a ser mal calificado en la medida que uno no cuente con alternativas suficientes de buena calidad. Y un tema muy relevante que no ha sido tocado y que para nosotros es probablemente el principal problema que hace que este debate sea extremadamente relevante es el cambio demográfico. La baja en la tasa de natalidad hace que esto que antes podía ser un problema solo asociado a mejorar la calidad de la oferta de establecimientos disponibles, hoy día es un problema que, como bien explicaba también don Hernán, el cambio demográfico hace que el sistema tenga que ser más flexible y más dinámico. En algunas regiones hay presión por vacantes, en otras regiones hay exceso de vacantes y eso tiene un efecto dramático, que es que los establecimientos van a empezar a cerrar por volverse insostenibles financieramente. Van a ir perdiendo matrícula y eso va a hacer que tengamos un escenario en que solo por el paso del tiempo establecimientos van a ir cerrando y nosotros como sistema hoy día no tenemos ninguna herramienta intermedia para lograr mecanismos que permitan racionalizar la oferta. ¿Qué es lo que hace el proyecto de ley? El proyecto de ley nosotros lo distinguimos en simple en dos mundos. Tiene algunas normas que apuntan a obtener más oferta. Estas son las modificaciones al artículo 6º, inciso primero, letra A cuáter de la Ley de Subvenciones y por otra parte el artículo 8º bis nuevo. El primero, como bien explicaba también don Hernán, se refiere a la propiedad del inmueble. Hoy día los sostenedores anteriores a la Ley de Inclusión pueden seguir arrendando, ese plazo va a llegar, probablemente se va a postergar, como bien se explicaba, como no se han podido materializar las compraventas con garantía Corfo, es muy probable que ese plazo se tenga que postergar para que no nos enfrentemos a actos expropiatorios, pero hay una condición súper desigual respecto de los nuevos sostenedores. Un nuevo sostenedor se le exige ser dueño, que es una barrera de entrada casi infranqueable, mucho más intensa que la demanda insatisfecha o que la exigencia de tener un proyecto educativo innovador. Y en segundo lugar, se regula de mejor manera el requisito de demanda insatisfecha. Como bien decía Fernanda, este es un cambio bien radical. En el fondo se exige al Ministerio transparentar las proyecciones de demanda y también se diseña un procedimiento que va a permitir que el Ministerio convoque a distintos sostenedores en el fondo a participar de estos procesos para cubrir demanda insatisfecha en determinadas zonas. Y más abajo vienen dos artículos que para nosotros son los más relevantes del proyecto y son los que abren el debate un poquito más allá de lo que ya tenemos, en el fondo, un poquito más allá del problema de mayor o menor oferta, que es el problema de la mejor oferta. Y son el artículo 8º ter y el 8º quinquies. El artículo 8º ter dice, aun cuando no exista demanda insatisfecha, es decir, aun cuando no estemos mirando el problema que comentábamos recién, sostenedores de desempeño alto o medio en la ordenación de la agencia de calidad pueden crecer en territorios donde no existan establecimientos que tengan nivel de desempeño alto. Es decir, ahí donde hoy día tenemos un requisito que solamente se refiere a demanda, a sillas disponibles, avanzamos hacia una nueva construcción que se refiere a que esas sillas sean de buena calidad. Es decir, ahí donde no hayan buenos establecimientos, los sostenedores que sabemos que lo hacen bien van a poder disponibilizar nuevas vacantes. Y en segundo lugar, con un estándar también exigente, establecimientos con trayectoria de desempeño alto o medio durante 3 años consecutivos van a poder absorber o asumir la administración de otros establecimientos de menor desempeño. Hoy día, la Ley de Inclusión incluyó otra regla que no se ha mencionado, que no está en el proyecto, que es la prohibición de transferir la calidad de sostenedor. Así, un sostenedor que quiere salir del sistema, por la razón que sea,
no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Esto permite que aquellos sostenedores que sabemos que lo hacen bien, las redes de colegios de desempeño, de las cuales está lleno Chile, siempre pensamos en el sostenedor que no lo hace muy bien, pero hay algunos que lo hacen muy bien, puedan absorber mediante fusiones o tomar en administración o generar redes con establecimientos de menor desempeño de manera eh, de revertir una trayectoria y ofrecer mejores oportunidades educativas para los niños y niñas del país. ¿Dónde nosotros vemos una oportunidad? En primer lugar, adscribir a lo que se ha señalado sobre felicitar que se priorice este debate. Nosotros creemos que el cambio demográfico y la calidad son dos variables que hacen del todo imprescindible volver a pensar la oferta, volver a pensar la realidad que revisamos el año 2015. Hoy día, a 10 años, es del todo razonable buscar mecanismos intermedios que permitan, más allá de lo que se ha discutido, que permitan buscar opciones alternativas como las fusiones, las administraciones delegadas, que permitan que aquellos que lo hacen bien sean los que permanezcan en el sistema. En segundo lugar, decir que un sistema congelado, un sistema en que la oferta no es dinámica, no va a generar espontáneamente mejora de calidad. El sistema de aseguramiento de la calidad, que era la gran política pública para promover la calidad, no se ha implementado por completo en 15 años. Todavía no tenemos una ordenación y eso es por una razón muy simple. Cerrar establecimientos es un camino muy traumático, es algo que nadie quiere hacer, ninguna autoridad quiere llegar al cierre. El administrador provisional, que es la solución que contempla la 20.529, que es un administrador de cierre, una especie de síndico de quiebra, por explicarlo en simple, es una figura que no está diseñada pensando en la calidad de la educación. Entonces, pensar en opciones que nos permitan enfrentar los movimientos que, como bien explicaba don Hernán, van a ser variables entre las regiones, es vital para que el sistema pueda responder a las presiones que vamos a tener producto del cambio demográfico. Y por último, hacer dos referencias a casos concretos, que son casos que probablemente han escuchado esta comisión. Un caso muy comentado es el caso del Liceo Bicentenario Juan Pablo II de Alto Hospicio. Es un caso de un establecimiento que tenía aproximadamente 170 alumnos, tenía resultados insuficientes, problemas de convivencia, condiciones generales de infraestructura muy precarias. Y ahí el Estado de Chile innovó. En primer lugar, la municipalidad y luego el servicio local firmaron un convenio con la Fundación Collahuasi y eso permitió pasar de estos 170 alumnos a 1.180 alumnos a lograr un colegio de excelencia educativa, saliendo de la caja, saliendo de esta lógica de que o existía el 2015 o nada, generando mecanismos intermedios, innovadores, interesantes, en que con colaboración público-privada se ha logrado levantar un colegio con resultados notables. Y por último, decir que nosotros acá lo que estamos proponiendo, estos caminos intermedios, no son ajenos a la experiencia comparada. En Pivota los venimos estudiando hace muchos años, existen en el Reino Unido la experiencia de las academies, de los free schools, que son proyectos educativos que permiten, con estándares exigentes vinculados a calidad, dinamizar la oferta, aumentar la colaboración público-privada, salir de la lógica de la sospecha y poner el foco en lo más relevante, que es que el sistema sea capaz de disponibilizar oportunidades de mejor calidad para los niños y niñas del país. Muchas gracias, señor presidente. Les agradecemos a don José Antonio y don José Manuel, ambos José, agradecidos por la intervención. Señoras y señores diputados, votemos, despachemos el tiro. No, se ofrece la palabra para interactuar con nuestros invitados, si algún diputado así lo estima. ¿Está seguro que quiere intervenir, diputado Vergara? Sí. Don Diego, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, felicitar a los invitados de hoy y agradecerles compartir su conocimiento. Como lo planteaba el presidente, cada aporte de cada uno de ustedes son los que nos hace a nosotros complementar lo que significa
llegar a la finalización de este tema, que para mí, sobre todo, es muy importante sacarlo adelante, muy importante invitar y facilitar nuevamente al mundo privado de poder concretar nuevos recintos educacionales. El Estado tiene una velocidad, que yo le podría poner un número, pero sin duda alguna el mundo privado tiene una velocidad significativamente mayor. Y si no invitamos a los privados a poder incorporarse en algo tan importante como la educación, en lo que es una sociedad, dándole facilidades, permitiendo volver a lo que era hace unos años atrás, cuando parte la educación particular subvencionada, que lo dije en una intervención anterior, que sin duda es un antes y un después para Chile. La educación particular subvencionada ha dado los resultados más sorprendentes en lo que significa formar chilenos. Y si no logramos esto ayudar, facilitar y dar los incentivos, que me atrevo a decirlo, me hago responsable por lo que quiero decir, los incentivos también económicos, a lo mejor tenemos 4 años para trabajar, que los incentivos económicos también sean fundamentales para el mundo de la educación particular subvencionada, y la palabra lucro no se demonice como se ha hecho, y porque yo diría también que hay un antes y un después con respecto al lucro. El lucro bien llevado, todos vivimos por el lucro, todos buscamos un incentivo económico en la vida, porque con eso vivimos, con eso pagamos nuestras cuentas, y con eso, y si, como les digo, el antes y un después del lucro fue algo que torpedió la educación particular subvencionada, luego todas las cortapisos que se les llevó hace un tiempo atrás pierden velocidad, y si no logramos con esto poder empezar a poner patines nuevamente a la educación de Chile, yo estoy totalmente a favor que logremos rápidamente sacar esto. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Vergara. Se ofrece la palabra. Diputado Pardo. Gracias, presidente. Solamente agradecer las presentaciones. Yo creo que hay una gran coincidencia respecto de que la estimación de la demanda insatisfecha no puede ser algo nominativo en función de que determinados establecimientos tengan vacantes disponibles. Si hay un porcentaje que deduzco de alguna de las presentaciones, a lo menos del 20% de alumnos que están obligados a estar en un establecimiento que no les ofrece la mejor oferta de calidad, y esta obligatoriedad, esta condena a esos estudiantes se sustenta únicamente en la prohibición de ofrecer cupos con calidad educativa a aquellos establecimientos que están en condiciones de hacerlo. Y desde luego que me parece absurdo, es como la venta del sillón de Donoto, que para evitar el lucro, habiendo tantas formas de fiscalizar aquello, se prohíbe el arriendo. Yo creo que el arriendo es una gran innovación de la humanidad desde hace varios siglos, que le da flexibilidad y posibilidades a corporaciones sin fines de lucro que no tienen los recursos para construir su propio establecimiento, de utilizar esta herramienta que la civilización en general utiliza, y que no veo el sentido de, por un complejo, mantenerla tan restrictivamente en nuestra legislación. De manera que vamos a leer con mucha atención cada una de las presentaciones. Hay datos que son muy interesantes, pero creo que hay una gran concordancia en el diagnóstico, y también, felizmente en este caso, por lo menos de mi parte, en las soluciones propuestas o esbozadas por los exponentes. Gracias, presidente. Bien. Como no hay más palabras, señor subsecretario, tiene la palabra. Gracias, presidente. Perdón por haber interrumpido su alocución. El Ejecutivo, bueno, primero saludar a todos los diputados y diputadas que ya los habíamos visto. Agradecer las presentaciones, que fueron muy informativas, y sobre todo creo que tienen el valor de profundizar y mostrar la profundidad del debate que este proyecto invita, y también la gravedad y la importancia de las preguntas que se plantea, sobre todo la presentación de Pivotes por su intermedio, presidente, que muestra que este proyecto algo dice respecto a la baja de la natalidad, sobre la posibilidad de
darle dinamismo al sistema, como lo dijo el diputado Pardo por su intermedio, presidente, de evitar que existan población que esté capturada, entre comillas, por una oferta insuficiente. Y son todos aspectos que motivaron al Ejecutivo a darle urgencia a este proyecto. Pero hay un motivo especial, y quisiera relevarlo dentro de la profundidad de la conversación, un punto muy especial que motiva la urgencia del Ejecutivo, que es el asunto de los arriendos. Ese problema es urgente, porque efectivamente, como se mencionaba en la presentación, se decía, nosotros educamos generaciones, decían los colegios. Bueno, efectivamente los plazos para la toma de decisiones de un establecimiento educacional son largos, es decir, necesitan tiempo para esas decisiones, y esta prohibición del arriendo figura como una especie de espada de Damocles a estos sostenedores, que son muchos y son buenos y son diversos. Es decir, este proyecto no apunta a un pequeño grupo o a un subconjunto, apunta a muchos sostenedores del país que me atrevo a decir que es de interés de todo el mundo que su operación pueda seguir y tengan una solución óptima para seguir funcionando. El proyecto plantea creo que uno puede mejorarla, nosotros tenemos ganas de hacer indicaciones para perfeccionarla, pero solo quisiera, en este contexto de profundidad en el fondo, dar también la señal que hay un aspecto urgente que tiene que ver con la operación del sistema educativo. Y cierro diciendo que me parece, quizás me equivoco, pero me parece que la vez anterior que este tema se trató, fue la ex ministra del Piano, que lo planteó cuando era ministra de Educación, y el proyecto se llamaba, el título del proyecto de ley era un proyecto que permite la operación del sistema educativo. Era una especie de ley miscelánea, pero el nombre estaba muy bien puesto, y yo creo que aquí estamos en presencia de lo mismo. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Le voy a ofrecer la palabra a todos y cada uno de nuestros invitados, hasta por 2 minutos, en el mismo orden que les di la palabra inicialmente, para que se hagan cargo quizás de algunos comentarios que han hecho los diputados y, por cierto, también el Ejecutivo. Y yo quisiera, solo si lo tienen a bien, que profundicen en 2 temas. Si les preguntaran cuál es la restricción que más ha afectado la creación o permanencia de colegios, que profundicen un poco en eso. ¿Cuál es la restricción más compleja para ustedes que hoy existe? Y lo otro, se mencionaba que a contar del año 2015 en adelante la caída de la oferta ha sido significativa. ¿Tiene algo que ver en esto el sistema de la tómbola? Y si existe, ¿cómo ha afectado? Y si no, ¿por qué no ha afectado según ustedes? Si alguno se pudiera hacer cargo de estas reflexiones que he hecho, se los agradecería. Voy a ofrecer la palabra en primer término a don Alejandro Mánquez. Don Alejandro, tiene la palabra hasta por 2 minutos. Gracias, gracias señor presidente. Yo tengo una presentación de SAE, pues, esperando que después venga una modificación del sistema. Pero yo creo que uno de los problemas restrictivos para objeto de crear colegios, en el caso de ampliarlo, era la obligatoriedad de ser propietarios, la fundación, y el otro, es el caso de los colegios con FICOM, es que está congelado, y eso están congelados desde hace 9, 10 años. Y por lo tanto los recursos cada vez están estrechos y por lo tanto no hay holguras para objeto de desarrollar y ampliar mejoras también en el proceso educativo. Yo distinguiría esas 2 restricciones. Ahora, el sistema SAE propiamente tal, yo creo que de acuerdo a lo que la experiencia nuestra es la siguiente. El sistema público, los ciudadanos postulan al sistema a través de SAE
pero la tómbola después le asigna a distintos colegios. Y yo creo que el sistema, muchos no ocupan las demandas no ocupan los cupos del sistema público, porque nosotros lo vemos que van al sistema público, tienen la vacante hecha en el sistema público, pero no la ocupan y van y nos piden un cupo a nosotros. Y nosotros no tenemos cupos, porque tenemos la demanda completa. Y por lo tanto, ¿cuál es la demanda? La demanda es de calidad. La demanda que hacen los padres y apoderados es de calidad, y por lo tanto, yo creo que ese es. Gracias. Gracias. Don Hernán Saldaña. Don Hernán, tiene la palabra. Hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Yo voy a tomar el desafío y me voy a referir a los arriendos. Partiendo por una información muy relevante para nuestro establecimiento. El 1 de marzo de este año se retiró la directora de nuestro colegio. Ella llegó a ese colegio hace 40 años, 20 años antes que yo, como profesora. Hizo toda una carrera, profesora, orientadora, inspectora general y finalmente directora. Y fue mi directora por los últimos 20 años. Y nos daba mucho gusto cuando en el patio veíamos llegar niños que eran nietos de los estudiantes a los que ella enseñó cuando era profesora. 40 años atrás. Quiero reforzar con eso la importancia que tiene el largo plazo en la educación. El largo plazo, el hecho de efectivamente educar generaciones. Eso también se reafirma con lo que han escrito muchos especialistas, de que la educación inicial es la más importante. En la medida en que un colegio se impone el objetivo de la calidad, debe empezar por los niveles iniciales. Cuando uno quiere intervenir a estudiantes que llegan a séptimo básico, a primero medio, y mejorar la formación que traen, es mucho más difícil que cuando el colegio empieza a trabajar cuando los niños llegan a pre-kinder, a kinder, a primero básico. Por lo tanto, y esos niños van a estar 12, 14 años en el colegio. Por lo tanto, los colegios no podemos estar, como bien decía Daniel, con esa espada de Damocles, ¿cierto? Pensando en que ojalá los legisladores nos vuelvan a prorrogar los arriendos por un tiempo más. No vemos la razón para ello, dado que, como decíamos muy bien, podemos más adelante hablar mucho en relación al lucro, como decía el diputado Vergara, pero ahora, pensemos, en que ya el lucro está constreñido por la normativa que regula cómo se establece el valor del arriendo. Por lo tanto, no vemos dificultad y al contrario veríamos con mucho agrado que se resuelva ese nudo que a los sostenedores y a las comunidades educativas los tiene, ahogados, asfixiados. Eso solamente, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, don Hernán. A continuación le damos a dar la palabra a la señora Camila Castillo, hasta por 2 minutos. Camila, por favor. Fernanda, ya le cambié el nombre, ¿no? Fernanda. No hay problema, señor presidente. Señor presidente, con respecto a las normas más restrictivas, aproximadamente un 78% de las comunas o 278 de 345 no es posible abrir nuevos colegios particulares subvencionados debido a la exigencia de la demanda insatisfecha. Entonces, dentro de las causales, que son las más como masivas, es como tal esta. Entonces, por eso la propuesta es seguir avanzando en un modelo que sea más intermedio. Esto es poder cubrir o permitir la apertura de nuevos colegios condicionados a una demanda mínima y que éste sea verificable y siempre consecuente a estándares de calidad. Gracias, Fernanda. Don José Manuel, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, también me gustaría referirme al problema del arrendamiento y explicarlo en términos sencillos. El año 2014 habían sociedades comerciales que tenían giro educacional y que tenían y que en el fondo eran los sostenedores de establecimientos educacionales. La ley de inclusión estableció que tenían que pasar a ser organizaciones sin fines de lucro y pasaron a ser fundaciones o entidades privadas sin fines de lucro. Y se estableció que estos sostenedores, para poder seguir o para poder dar continuidad al servicio educativo, podían arrendarle a las preterias sociedades comerciales que existían en el año 2014.
Y se previó siempre como un mecanismo excepcional, porque el mecanismo que preveía la norma en términos permanentes era la compra del inmueble con garantía estatal. Y eso nunca ocurrió, y yo creo que es súper pertinente lo que dice el señor subsecretario. Ocurrió solo en 300 casos y probablemente nunca va a ocurrir, porque la inversión que eso significa es irracional. Y además implica destinar muchísimos recursos que debieran estar destinados a las salas de clase, a estos procesos de compra con garantía estatal. Entonces, yo tomo totalmente el punto del señor subsecretario en el sentido de que esto es una urgencia. La infraestructura escolar está en riesgo. Y lo segundo que me gustaría decir es sobre lo que planteó don Hernán, sobre que el sistema requiere certeza. Y solo un ejemplo muy cortito. El 23 de diciembre del año 2025, la Superintendencia de Educación dictó una circular, la circular número 781, que dice: a todos los colegios de Chile ustedes tienen que cambiar sus reglamentos internos. El 28 de enero, un mes después, el Congreso despachó la ley de convivencia. El 20 de febrero, en un acto de misericordia estatal, la Superintendencia dijo, ¿sabe qué? Suspendamos la entrada en vigencia de la circular sobre reglamentos internos y por lo tanto, señores colegios, ustedes no tienen que actualizar sus reglamentos internos todavía. Es decir, en 3 meses tuvimos a los colegios diciéndoles cosas distintas, mensajes distintos. Y los sostenedores están acostumbrados, en el fondo ya tienen normalizado esta idea de que la regulación cambia de manera intempestiva y no les damos condiciones estables para poder desarrollar sus proyectos educativos. Yo creo que ese es el corazón de este proyecto, dar estabilidad a los sostenedores y de alguna manera lograr que estos se enfoquen en lo que se tienen que enfocar, que es entregar mejores oportunidades educativas. Gracias. Les agradecemos a todos y cada uno de nuestros invitados por haber aceptado la invitación de participar en esta comisión. Señoras y señores diputados, les voy a pedir el acuerdo para prolongar 5 minutos porque tengo varios que me han pedido la palabra, entonces, 2, ¿ya? Vamos a prolongar por 5 minutos. El diputado Guzmán me había pedido la palabra en varios. Tiene usted la palabra, diputado. Ahí partió. Gracias, presidente. Primero le agradezco la deferencia y por su intermedio saludo al subsecretario que está acá presente y a los otros diputados permanentes de la comisión. Bueno, algo ya habló la diputada Charpentier con respecto a la invitación que le había hecho esta comisión al rector de la Universidad Austral de Chile. Yo lamento las justificaciones del rector, presidente, debido a que esta es una Cámara distinta a la Cámara del Senado. Tiene otras reglas, inclusive, en algunas cosas, y yo creo que era necesario, muy necesario, que el rector haya venido a esta comisión a dar explicaciones por los hechos ocurridos en contra de la ministra Jimena Lincolao. Primero porque se lo solicitó la comisión, se lo solicitó usted, presidente, y es importante ya que la universidad funciona con recursos públicos, principalmente con recursos públicos, y es por eso que era importante que viniera a explicarnos sobre los hechos de violencia. Segundo, porque no solo se lo pidió esta comisión, lo pedimos varios diputados. Yo fui exalumno, ex miembro de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile, hoy día soy socio de la universidad. Entonces, con mayor relevancia era importante que él estuviese acá. Lo lamento profundamente que no haya venido y esperamos que, como usted bien señaló, pueda ser invitado nuevamente, ya que a mi parecer las excusas que él da yo creo que no se justifican. Primero porque en el Ñuble tenía que estar el 22 y hoy día estamos a 21. ¿Estamos a cuánto? ¿3 horas del Ñuble más o menos? Ya. Lo segundo, presidente, y lo quería dejar en conocimiento de esta comisión, sobre la eliminación de la glosa del Ministerio de Educación del programa de promoción de talento en escuelas y liceos. Algo que a mí me tiene muy preocupado. Nosotros tenemos el programa que se llama Alta UH, lo conversamos con algunos diputados de esta comisión, se lo pongo también en antecedente, presidente. Este financiamiento se eliminó por parte de la DIPRES del gobierno anterior, lamentablemente dentro de las nefastas políticas que ha hecho el gobierno anterior, eliminó este programa a espaldas del Ministerio de Educación.
lo que pone en peligro a miles, digamos, de alumnos con altas capacidades que son de establecimientos públicos, de escuelas y liceos. Por lo menos en la región de Los Ríos hay alumnos de prácticamente las 12 comunas de la región. Tenemos alumnos que asisten al programa de Alta UH de Riñinahue, que es un sector cordillerano, de Liquiñe, de Panguipulli, de distintas localidades donde tenemos a los alcaldes muy comprometidos en financiar el transporte. Y es importante que esta comisión pueda revisarlo. La Universidad de Concepción también y las otras universidades de Chile tienen estos programas, y lamentablemente lo que conversamos con el subsecretario es que hoy día el ministerio está imposibilitado de financiarlo, ya que no tienen glosa presupuestaria, lo que por lo menos en la región de Los Ríos va a afectar a por lo menos 400 alumnos que pertenecen a estos programas. Eso, presidente, sería bueno que ustedes también como comisión pudiesen darle una vuelta a esto. He dicho, gracias. Perfecto. Respecto a lo primero planteado ya está resuelto, y respecto de lo segundo, estimado diputado, lo vamos a tener presente. Para finalizar, se le ofrece la palabra al diputado Barría. Diputado Barría. Muchas gracias, señor presidente. Se contactó con nosotros el concejal de la comuna de Buin, el señor Diego Calderón Gajardo, respecto de eventuales irregularidades en el pago de indemnizaciones a directivos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Buin, los cuales habían recibido millonarias indemnizaciones para luego ser contratados al día siguiente. Por lo anterior, solicito se oficie a esta Corporación Municipal de Desarrollo Social de Buin, que ve la educación del municipio, la Municipalidad de Buin y a la Superintendencia de Educación, con el objetivo de que nos entreguen información sobre eventuales irregularidades. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Barriga. Vamos a oficiar solicitando la información que usted ha requerido. Señoras y señores diputados, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, procedo a cerrar esta sesión.